el cartílago articular. O sea, es el órgano de choque. En cambio, en la artritis reumática, ¿cuál es el órgano de choque? Donde se inicia. La membrana sinovial. Eso les ha debido dar el doctor Choque. En el lupus, por ejemplo, ¿cuál es el órgano de choque? El endotelio vascular, por el depósito de inmunocomplejos. Entonces, en la artrosis es el cartílago donde se inicia ese proceso degenerativo. Siguiente. Según los factores que inciden en el proceso degenerativo, tenemos la edad. Saben ustedes que arriba de los 45, 50 años ya empieza el proceso degenerativo. Luego, la obesidad, el sobrepeso o la carga que produce en articulaciones grandes, como es caderita y rodillas. Diferentes tipos de traumas, los microtraumas, las tecleadoras, las lavanderas, el mecánico, carpintero, el minero, el futbolista, tiene ya procesos artrósicos degenerativos por microtrauma. ¿Sí? Y el mal alineamiento articular, el genu valgo, el genu varo, el genu recurvatum. ¿Qué es el genu varo? Rodilla en aro, valgo en tijera, recurvatum. Por lo general eso lo tienen los varones. Cuando entran al cuartel les rompen el ligamento para que extiendan bien la rodilla. Y tienen genu recurvatum. Es un desalineamiento articular. Y todo esto produce una alteración tanto del catabolismo y del anabolismo. O sea, el catabolismo es la formación o reparación, no, perdón, lo contrario, es el desgaste de una articulación. Cuando hay un desprendimiento, desgaste del cartílago, no puede formar una célula como es el condrocito. Entonces se produce ese proceso degenerativo, lo que condiciona una respuesta inflamatoria y puede favorecer el daño a estructuras adyacentes, tendones, la cápsula, incluso la membrana sinovial. Siguiente. En el proceso inflamatorio, cuando se instala la osteoartrosis, intervienen una serie de enzimas. Por ejemplo, las metaloproteinasas, las agreganasas, la catersina B. Y esto favorece que se produzca más interleucina 1, que es el pirógeno número 1 de este proceso inflamatorio. A su vez, esta interleucina 1 está coadyuvado por el óxido nítrico, citocinas, proteasas y radicales libres. O sea, los radicales del oxígeno, que producen alteración en el cartílago. También se produce el factor de necrosis tumoral alfa.
Y este catabolismo hace que disminuya los proteoglicanos, que es parte estructural del cartílago articular. Y las proteínas de unión, como es el ácido hialurónico. Vamos a ver a grandes rasgos en una figura. Este catabolismo del condrocito, ustedes saben que el condrocito es la célula principal del cartílago. El condrocito genera mayor cantidad de tejido colágeno, proteoglicanos, glucosaminoglicanos. Y si se altera el condrocito, disminuye, aumentando estas enzimas que son las metaloproteinasas, que destruyen más el cartílago articular. A su vez a todo esto coadyuva las prostaglandinas, que tiene un efecto proinflamatorio, que es un metabolismo del ácido araquidónico, lo que va a condicionar mayor inflamación y mayor derrame de líquido sinovial. Muchas veces una rodilla puede estar hinchada con bastante líquido sinovial. Y puede haber una degradación de la matriz. O sea, ¿qué es la matriz? Es el espacio intercelular que rodea al condrocito. Y en la matriz está el tejido colágeno. Están los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos. Siguiente. Ahí tenemos el condrocito. Si ustedes ven esa figura redonda con un núcleo central, es el condrocito, que genera mayor tejido colágeno. La figura azul es el tejido colágeno. Tenemos colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 5. Y el tipo 2 está en el cartílago articular. Es una célula, el tejido colágeno, que resiste a la compresión durante la marcha. Se achata y recupera. En un paciente joven de 20, 30, 40 años. Pero pasados los 45, 50 años, ya hay una disminución del tejido colágeno. Rodeando a todo el condrocito, tejido colágeno, están los proteoglicanos, glucosaminoglicanos, son sustancias químicas, y el ácido hialurónico. ¿Sí? Esto lo han debido llevar en histología, jóvenes. En la parte de abajo tenemos esas cadenas del tejido colágeno unido a un tronco que es el ácido hialurónico. Tenemos muchas sustancias químicas, por ejemplo el condroitin sulfato, el agregano, queratán sulfato, y estas se unen a las proteínas de unión como es el ácido hialurónico. Y diferentes sustancias químicas o procesos degenerativos, las interleucinas 8 aparte de la 1, la 6, la prostaglandina, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto va a alterar el cartílago articular, formando las metalproteasa 2, 3 y 13, que son enzimas que degradan. El siguiente.
Ahí tenemos una rodilla normal, el cartílago articular color blanquecino azulado, y abajo tenemos el cartílago ya con un desgaste, una inflamación de la membrana sinovial y una proliferación periférica del tejido óseo formando osteofito, o sea, espículas óseas. El siguiente. Bueno, ahí tenemos todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, la susceptibilidad para adolecer el proceso artrósico, hay un desequilibrio a nivel fisiológico, aumenta el catabolismo y disminuye el anabolismo, con la degradación del colágeno tipo 1, especialmente el tipo 2, lo que va a producir una inflamación y degradación del cartílago. Y este cartílago y el tejido subcondral queriendo reparar, formando los osteofitos. Siguiente. Ahí tenemos el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo dado por las prostaglandinas, radicales libres, las metaloproteinasas, agreganasas y la aceleración de la apoptosis. Y en el anabolismo disminuye la síntesis de la matriz como la condrogénesis. Siguiente. En el aspecto epidemiológico se presenta en el 80% de la población mayor a 65%, especialmente en las damas a nivel de caderita y rodillas y columna vertebral. Todo esto nos condiciona una limitación en las actividades. Ahí tenemos proceso artrósico en hombro, codo, muñeca, caderita especialmente, columna vertebral y rodillas. Y muchas veces a nivel del primer dedo gordo o polidáctil, dándonos ese proceso inflamatorio, el hallux valgus. Siguiente. Entonces habíamos hablado que la edad es lo principal. Mayor a mucha gente, mayor a los 50, 55, otros mencionan mayor a los 65 años. Frecuente en rodillas, caderas y manos. Puede predominar en el sexo femenino. Mayor a los 55 años. También por disminución de las hormonas. No se olviden que las hormonas regulan el metabolismo del cartílago articular. La obesidad, el sobrepeso, que influye a nivel de cadera y rodillas. El factor genético, aquellos nódulos de Heberdin y Bouchard. Las lavanderas tienen unos nódulos en los dedos de la mano, las secretarias. Entonces, la parte distal son los nódulos de Heberdin y la parte medial los nódulos de Bouchard. Los microtraumas que hemos mencionado por diferentes actividades profesionales. Siguiente. De hecho, la clasificación de la artrosis puede ser primaria, como es el proceso artrósico en los nódulos de Heberdin y Bouchard. Y secundaria,
a procesos inflamatorios, la artritis reumática, la artritis crónica juvenil, las espondiloartropatías, las enfermedades metabólicas, la gota, esto por el ácido úrico, ¿no? La condrocalcinosis, la acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? Es el prognatismo, ¿no? Crecimiento de la... ¿Cómo llamamos esto? Mandíbula. Maxilar inferior. Esto por alteración de ciertas hormonas, especialmente a nivel de la tiroides. La enfermedad de Paget es la osteonecrosis aséptica, la diabetes, la ocronecrosis por el depósito de hierro. Las alteraciones anatómicas, tenemos las displasias, las escoliosis, el genu varum, la luxación congénita de cadera, la enfermedad de Pertes, dismetría en miembros inferiores, o sea, cuando hay un acortamiento de un miembro inferior respecto al lado contrario. Las alteraciones traumáticas que hemos mencionado, especialmente en los deportistas. Siguiente. Ahí están los puntos donde se inicia el proceso degenerativo. Siguiente. Los factores de riesgo. Riesgo fuerte. Aumento de la edad, historia familiar y la obesidad. Un riesgo débil. La menopausia precoz, la diabetes, la hipertensión. Riesgo negativo, la osteoporosis, el fumar no influye. Luego tenemos los locales, la inestabilidad articular, la hipermovilidad articular, las alteraciones congénitas adquiridas, microtraumas y alteraciones físicas especiales, aquellos que practican deporte exageradamente. Siguiente. Esto no es nada más lo que hemos repetido. El siguiente. Entonces nosotros hemos hecho en la clínica una revisión de lo que es o cómo se inicia el proceso artrósico. Siempre el dolor, una gonalgia, una coxalgia, una lumbalgia, que son dolores en diferentes estructuras articulares. El dolor aumenta con el movimiento, o sea, es de ritmo mecánico durante el movimiento. Puede acompañarse de tumefacción, aumento de volumen por el derrame sinovial, puede haber calor local y un proceso de déficit funcional. El dolor nocturno es poco frecuente, es más durante la actividad física. Puede haber una rigidez matutina menor a 30 minutos, una impotencia funcional en las fases iniciales, producto del proceso inflamatorio. Puede limitar la marcha, subir, bajar gradas, subir escaleras, cuando el proceso artrósico es en rodilla o en cadera. A nivel de manos, dificulta la prensión de la pinza, coser, escribir. Entonces, son
alteraciones dentro de la actividad funcional. Siguiente. ¿Qué es lo que percibimos en el examen físico? Siempre nosotros tenemos que hacer un examen físico de caderita, rodillas, columna vertebral, realizando flexo-extensión. A nivel de rodilla, por ejemplo, puede haber crépitos, ruidos durante los movimientos articulares. Puede haber una deformidad articular, producto del proceso degenerativo. Los osteofitos nos dan una deformidad articular. Puede haber una limitación en la movilidad articular, tanto activa como pasiva. También estos signos inflamatorios se manifiestan por un derrame de líquido articular. Es una rodilla aumentada de volumen, donde nosotros tenemos que sacar ese líquido. Y una atrofia muscular. El paciente pierde fuerza. Y esto es secundario a un proceso artrósico. O sea, todo esto no solo vemos en el examen físico. Siguiente. Esta es una articulación de codo, ¿no? Hay una disminución del espacio articular, una esclerosis marginal, esa zona blanquecina, que es el cartílago articular. Lo mismo acá. Siguiente. A nivel de rodilla, por ejemplo, hay una disminución del espacio articular. En el espacio articular medial desaparece la interlínea articular. Vemos unos osteofitos, espículas óseas, lo que produce el proceso de crepitación. La siguiente. Igual a nivel de rodillas. En el espacio medial, disminución del espacio articular, osteofitos y esclerosis subcondral. Puede haber calcificación de partes blandas, lo que llamamos condromas libres. Siguiente. Entonces, según el criterio del colegio de reumatología, nosotros tenemos ciertos criterios, tanto clínico como laboratorial. Clínico siempre ver la edad, mayor a 50 años. La rigidez matutina menor a 30. Puede haber ciertos tipos de crepitación en los movimientos de flexo-extensión. Hipersensibilidad del tejido óseo a la palpación. Puede haber un aumento de volumen en la articulación. La velocidad de sedimentación algunas veces puede estar aumentada. Factor reumatoide nada que ver. Y signos de osteoartritis por inflamación y derrame de líquido sinovial. La radiología tiene una sensibilidad del 91%. Entonces, según Kellgren, dentro de la radiología tenemos lo siguiente. El siguiente, por favor. Ahí tenemos, ¿no?, la artrosis de mano, los nódulos de Geberden y Bouchard. Y la disartrosis en el dedo gordo o en el primer polidactil, producto de un proceso degenerativo trapecio
metacarpiano. ¿Sí? Es un dedo rígido. Siguiente. Ahí tenemos una imagen radiológica. Hay una disminución del espacio de la interfalangiana distal y medial. Esclerosis, osteoporosis. Todo esto es un proceso degenerativo a nivel de la articulación metacarpofalángica. Siguiente. Ahí vamos a ver un proceso de artrosis grado 4, según Kellgren, que vamos a ir buscando eso. Hay osteofitos, disminución del espacio articular y desaparece el espesor del cartílago articular. Siguiente. El siguiente. La artrosis de cadera. Vean ustedes a ambos lados. Hay una esclerosis marginal en la parte superior, esa opacificación del cartílago articular. Disminuye el espacio articular. Leves osteofitos. Esto es en un paciente obeso. Si ustedes ven a nivel de columna vertebral, tanto la quinta, cuarta vértebra vertebral tiene osteofitos marginales que crecen del cuerpo vertebral. Siguiente. Ahí tenemos una articulación de cadera, disminución del espacio articular, esclerosis marginal, osteofitos mínimos en el rodete o en la cabecita de fémur. Siguiente. Siguiente. A nivel de columna, hay una disminución del espacio articular. Lo normal entre la articulación de sacro, quinta y cuarta. En cambio, en la cuarta, tercera ya existe disminución del espacio articular. Y puede haber una compresión de las raíces nerviosas. Y osteofitos marginales que pueden comprimir las raíces nerviosas. Siguiente. ¿Qué articulación es esto? Glenumeral. De hombro. Una homeartrosis. Un proceso degenerativo glenohumeral. Es muy doloroso a nivel de hombro. Se presenta en esos pacientes que juegan mucho básquet, vóley, aquellos que levantan pesas. El siguiente. Ese es el hallux valgus. Un proceso degenerativo metatarso-falángica del primer dedo gordo. Siguiente. El laboratorio no nos va a ayudar en nada. Todo es normal, a no ser que el paciente tenga diabetes, sea hipertenso, tenga gota. ¿Qué es la gota? Es la retención de líquido. Es producida por el ácido úrico, ¿no? Especialmente en los varones. Entonces, lo único que puede estar aumentado es la BCG, la velocidad de sedimentación globular, y algunas veces la PCR. Siguiente. El estudio radiológico es lo que nos ayuda bastante. Si sacamos una placa radiográfica PA de rodilla, vemos ahí ese proceso degenerativo. Disminución del espacio articular, osteofitos,
esclerosis subcondral. Siguiente. Ahí tenemos la escala de grados según Kellgren-Lawrence. Grado 1. Es dudoso, ¿no? Osteofito solo y dudoso pinzamiento del espacio articular. Grado 2. Puede haber osteofitos pequeños. Estrechamiento de la interlínea articular. Muchas veces puede haber una esclerosis marginal. Rara vez quistes, pero yo no he visto. Sí, los quistes se lo ve en el grado 4. Grado 3. Osteofitos grandes, estrechamiento del espacio, la interlínea articular prácticamente desaparece. Osteofitos y esclerosis marginal. Grado 4 ya es anquilosis. Desaparece el espacio articular. Hay un colapso. Osteofitos gigantes, esclerosis marginal severa y una deformidad ósea. Entonces nosotros podemos decir, a nivel de rodilla, un proceso artrósico grado 2. Entonces nos imaginamos dentro de la imagen radiológica. Puede haber osteofitos pequeños, estrechamiento de la interlínea articular moderado, puede haber una esclerosis marginal y pequeños osteofitos. Muy diferente del grado 4. Esa es la clasificación de la artrosis según Kellgren-Lawrence. Siguiente. Esto no lo utilizamos, es un estudio ya bastante pasado. Siguiente. El estudio radiológico, ¿en qué nos puede ayudar? Sabemos que pedir radiología o la ecografía es para partes blandas, no para tejidos o tejido óseo. Pedimos para un derrame, en este caso de líquido sinovial. Puede aumentar el espacio articular por el derrame articular. Y ver el grosor del cartílago articular. Esto nos informa el ecografista. ¿Está bien? Siguiente. Ahí tenemos un derrame de líquido sinovial a nivel del espacio articular. Es una zona radiopaca. ¿Cuándo decimos radiopaca y translúcida? Esto lo leen también cuando ustedes ven placas radiográficas de tórax, ¿no? Una imagen radiopaca, radiolúcida, para diferenciar si es un tumor, un derrame de líquido sinovial o de líquido a nivel pulmonar. Siguiente. La resonancia magnética es para zonas profundas. Cartílago articular a nivel de cadera, columna vertebral. Por lo general, una placa radiográfica es suficiente. Siguiente. Ahí tenemos una resonancia magnética, donde vemos el cartílago articular. Un derrame mínimo de líquido sinovial e inflamación de la membrana sinovial. Esto nos informa el radiólogo que maneja bien la resonancia magnética. Siguiente. En el examen de líquido sinovial siempre sacamos cuando hay derrame. Miren la punción que se hace a nivel de rodilla.
espacio interarticular, femorotibial. Podemos sacar 10, 20, 30 cc de líquido sinovial cuando hay un derrame. Es un líquido viscoso, con pocas células mononucleares. Puede haber fragmentos de cartílago por el proceso degenerativo y cristales de fosfato de calcio. Siguiente. La artroscopía, para hacer una limpieza del espacio articular y ver los meniscos. ¿Alguna vez han visto hacer artroscopía? Eso cuando lleguen pasen ese tema, el tema de las articulaciones, ¿no? El traumatólogo es el que realiza este estudio. Siguiente. Diagnóstico diferencial a nivel de manos con la artritis reumática. A nivel de dedos, la artritis psoriásica, las espondiloartrosis, los tofos gotosos, esos tofos, nódulos. A nivel de cadera, la necrosis de caderita o aséptica y las artritis inflamatorias, como es la artritis reumatoide. Rodilla, la condrocalcinosis, la osteocondritis, alteración a nivel de meniscos, ligamentos y tendones. A nivel de columna, el aplastamiento vertebral, osteoporosis, las metástasis en ciertos tipos de tumores y las neuropatías o radiculopatías que se extienden a miembro inferior. Entonces, con todo esto nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. El tratamiento. Bueno, acá tenemos que manejar siempre las medidas generales. Uno, dentro de los objetivos tenemos aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional, retrasar la evolución de la artrosis y minimizar la probabilidad de efectos secundarios y darle una buena calidad de vida, ¿no?, a estos pacientes de edad avanzada. Siguiente. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos la obesidad. Tenemos que indicar al paciente que baje peso. Cambie de ocupación. Si es minero, carpintero, tiene que cambiar. Puede haber lesiones en codo, hombros. Cambiar la actividad deportiva o disminuir esa actividad deportiva. En la debilidad muscular, terapia física, fisioterapia. Siguiente. Ahí tenemos a nivel de fútbol, caderas, rodillas. En el ciclismo, a nivel patelofemoral. En la gimnasia, a nivel de rodilla, hombro, muñecas. Los levantadores de pesas. En el paracaidismo, a nivel de columna, muchas veces caen mal. Y en el ballet, tobillo y las metatarsos falángicas. Porque estas pacientes bailan de puntas, ¿no? Entonces pueden lesionar el dedo gordo. Siguiente. Educación al paciente. Y el paciente tiene que colaborar, levantar cosas pesadas, buenas posturas al sentarse. Siguiente. Y protección articular. Entonces, con todo esto nosotros podemos ir
disminuyendo ese proceso artrósico a nivel tanto de miembro superior, miembro inferior. Siguiente. 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 Esto ya es gimnasia, ¿no? Siguiente. 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 El TENS, eso se utiliza en fisioterapia, ¿no? Son ondas electromagnéticas que favorecen o disminuyen el dolor. Eso lo hacen en fisioterapia. Siguiente. Lo mismo el ultrasonido. Son aparatos que nosotros vamos a ir deslizando en las partes lesionadas. Es un masaje electromagnético. Siguiente. Crioterapia, hielo, cuando hay un proceso inflamatorio. Cuando hay calor, hielo. Así que no confundan, ¿no? Muchas veces cuando hay calor le ponen calor, es peor, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el horno de Bier que llaman, ¿no? Eso utilizan en fisioterapia. Siguiente. La mecanoterapia, o sea, ejercicios a nivel de manos, rodillas. Siguiente. Los diferentes medios de locomoción o artefactos para facilitar las caminatas. Silla de ruedas, el bastón, las gradas. Siguiente. La termoterapia también utilizamos en terapia física. Siguiente. Fototerapia, lo mismo. Siguiente. Hidroterapia es bueno esto. En un paciente artrósico, piscina terapéutica. Ayuda bastante el agua. Agua tibia, no fría. Tiene que ser tibia. Los baños termales, ¿no? ¿Qué van? Siguiente. Vendajes. Diferentes tipos de vendajes. ¿Ustedes saben hacer vendajes? Eso tienen que saber. Una luxación de tu tobillo. Tienen que saber en 8. ¿Sí? Siguiente. El tratamiento farmacológico. Utilizamos antiinflamatorios no esteroideos. Y si son pacientes de edad, inhibidores de la COX-2. Podemos utilizar corticoides en casos que haya derrame de líquido sinovial. Sacamos el líquido y colocamos la triamcinolona. Estos son tratamientos hospitalarios. Utilizamos la glucosamina, que es parte del cartílago articular. El condroitin sulfato, también parte del cartílago articular. Y el ácido hialurónico, parte del líquido sinovial. La diacereína no, ya no se utiliza. Siguiente. El paracetamol es un analgésico bastante bueno en pacientes de edad avanzada. Les ayuda. ¿Sí? Porque si utilizamos diclofenaco, ibuprofeno, tiene que tener buena función renal. ¿Está bien? Siguiente. Un AINE tópico. Los derivados de la capsaicina son cremas, ¿no? Que pueden ayudar y favorecer la mejoría del dolor. El siguiente. Los inhibidores selectivos de la COX-2 reducen las complicaciones gastrointestinales, toxicidad renal, insuficiencia renal, en los hipertensos, en la insuficiencia cardíaca congénita.
Dentro de estos está, siguiente, aquí simplemente están analgésicos, los derivados de la tramadol combinado con paracetamol. Es un buen analgésico. Por ejemplo, tenemos el tramadol combinado con el tramadol, tenemos yo manejo más la parte química, no la parte comercial, pero tenemos ¿alguien se acuerda? ¿Sabe manejar? Voy a acordar. El tramagésico, 1. Me voy a acordar, lo siguiente. Drogas modificadoras de las drogas lentas, lo que hemos mencionado. La glucosamina, el ácido hialurónico, ¿cómo llaman eso? Los proteoglicanos derivados para el cartílago articular, especialmente el ácido hialurónico. Siguiente. Esa es la glucosamina. ¿Qué produce? Inhibe la síntesis de enzimas, la colagenasa, las agreganasas y la fosfolipasa. Favorece la movilidad articular y puede retardar el desgaste del cartílago articular. Siguiente. El condroitin sulfato es lo mismo que la glucosamina. Disminuye la síntesis de metaloproteasas, el óxido nítrico e incrementa el ácido hialurónico. Entonces puede disminuir el desgaste a nivel del cartílago articular. Siguiente. La diacereína no. Siguiente. Aguacate no. No me ha dado buen resultado. Siguiente. El condroitin sulfato es muy buen antiartrósico, combinado con la glucosamina. Siguiente. El ácido hialurónico es lo que yo más utilizo. O sea, vienen ampollas de 5 cc's. Una caja de 5 ampollas. Les cuesta más o menos unos 500 bolivianos. Una ampolla intraarticular semanal. En la tercera inyección el paciente se siente bien. Cuarta, quinta, reforzamos. Vamos a ver después las formas, cómo infiltramos. Siguiente. El ácido hialurónico es muy bueno. O sea, es un recambio de líquido a nivel articular. ¿Sí? Lubrica la articulación. Siguiente. Corticoides, cuando hay derrame de líquido sinovial. Es una rodilla hinchada. Hay que sacar el líquido y colocar la triamcinolona. Últimamente estoy utilizando los derivados de la betametasona, porque la triamcinolona no está llegando. La forma externa, ¿no?, de infiltrar entre la rótula y el fémur y tibia. O sea, nosotros buscamos en la rodilla el espacio. Y hay un espacio vacío y colocamos. Siguiente. Siguiente.
Creo que hasta acá nomás es. Siguiente. Tratamiento quirúrgico cuando ya el desgaste es un proceso artrósico de cuarto grado, tercero, cuarto grado, y el paciente no puede caminar. Siguiente. Diferentes tipos de prótesis. Siguiente. Nada más. Echaremos Ahí sí. al patrón. Examen